El Parque Nacional Yosemite, un lugar conocido por su belleza y calma, fue testigo de un suceso que desbordó las expectativas más sombrías. Lo que parecía ser un simple refugio para turistas se transformó en el escenario de uno de los crímenes más escalofriantes de la década. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Cary Stayner. Cary Stayner nació el 13 de agosto de 1961, el primero de 5 hijos en Merced, California. Tenía 3 hermanas y un hermano menor, Steve Stayner, el cual el 4 de diciembre de 1972, a la edad de 7 años, fue secuestrado por el abusador de menores Kenneth Palmer. Su secuestrador lo retuvo hasta los 14 años, cuando logró escapar con otra de las víctimas de Palmer, Timothy White. Cuando Steven escapó y regresó a casa en 1980, recibió gran atención de los medios. Un libro sobre el crimen y una película fueron titulados I Can Know, My First Name is Steven, ambos relatando su terrible experiencia. Steven murió en un accidente de moto en 1989. En el año siguiente, el tío de Stayner, Jesse, con quien estaba viviendo en ese momento, apareció asesinado en un tiro de escopeta. Cary no fue considerado sospechoso. Declararía más tarde que su tío abusó de él cuando tenía 11 años. A lo largo de su vida, Cary luchó por encontrar estabilidad. Sus relaciones personales fueron problemáticas, ya que su capacidad para formar lazos saludables se vio severamente afectado por su pasado. Sin embargo, fue a los 37 años cuando su verdadera naturaleza emergió de manera trágica. Antes de sus delitos, fue contratado como personal de mantenimiento en el motel Cedar Lounge en el Portal, California, justo afuera de la entrada de la autopista 140 al Parque Nacional Yosemite, un empleo que le permitió acceder a zonas remotas del parque, alejadas del bullicio de los turistas. Este trabajo aparentemente inofensivo lo puso en contacto directo con personas vulnerables, turistas que confiaban en él debido a su apariencia tranquila y su rol en el parque. Sin embargo, esta cercanía con las víctimas se transformó en una oportunidad macabra para él. El 15 de febrero de 1999, Cary Stayner cometió su primer homicidio, un acto que cambiaría su vida y la de muchas otras personas para siempre. Carol Sand, una turista de 42 años, se encontraba disfrutando de un viaje a Yosemite, junto a su hija, Julie, y Silvina Peloso. Las 3 mujeres que viajaban juntas se convirtieron en las primeras víctimas de Cary. En un momento de terror indescriptible, las secuestró durante horas y las mantuvo cautivas, reteniéndolas en Yosemite. La naturaleza remota del parque le permitió llevar a cabo sus acciones sin ser detectado por las autoridades. En un acto brutal y despiadado, las mujeres fueron agredidas y asesinadas, sus vidas arrebatadas de la manera más cruel posible. El primer homicidio de Cary pasó desapercibido durante varios días, ya que la desaparición de las 3 mujeres fue inicialmente tratada como un caso de extravío. La vasta extensión de Yosemite y la dificultad para acceder a ciertas áreas complicaron las búsquedas, lo que hizo que el caso tomara un giro más oscuro antes de que las autoridades pudieran comprender la magnitud del crimen. Fue solo cuando la presión aumentó y las investigaciones se intensificaron que las autoridades comenzaron a descubrir que algo mucho más siniestro estaba en marcha. Las 3 mujeres habían desaparecido sin dejar rastro, y el misterio de su paradero comenzaba a tomar una forma escalofriante. Mientras tanto, la investigación sobre la desaparición de las 3 mujeres seguía su curso, pero las pistas seguían siendo esquivas. Los oficiales rastreaban cada rincón del parque en busca de respuestas, pero el vasto territorio del parque y la falta de evidencia concreta complicaba la investigación. Sin embargo, lo que nadie podía prever era que el destino tenía una sorpresa más, una que llevaría la investigación a un terreno mucho más oscuro. El 22 de febrero de 1999, solo 7 días después del primer asesinato, Cary cometió otro homicidio, pero esta vez su víctima fue Joy Ruth Armstrong, una joven bióloga de 26 años que trabajaba en el parque. Joy había llegado a Yosemite para realizar investigaciones sobre el ecosistema local, un trabajo que le apasionaba. A simple vista, Joy no tenía ninguna razón para temer, pues el parque, aunque vasto, era conocido por su tranquilidad y belleza.
Sin embargo, lo que parecía ser una jornada normal para Joy se convirtió en una pesadilla. Curry, al igual que con sus anteriores víctimas, la secuestró y la asesinó en una zona remota del parque. El modus operandi era alarmantemente similar al de los crímenes anteriores, lo que hizo que los investigadores comenzaran a ver patrones más claros entre los homicidios. La conexión entre ambos crímenes fue innegable y las autoridades comenzaron a darse cuenta de que estaban buscando a un mismo agresor. La noticia de este segundo asesinato sembró el pánico en la comunidad y aumentó la presión sobre las fuerzas del orden. Las autoridades estaban desesperadas por resolver el caso, pero al mismo tiempo se sentían atrapadas en un laberinto de pistas confusas. Cada vez más personas en la zona temían por su seguridad, y la confianza en el parque comenzó a erosionarse. Sin embargo, a pesar de la creciente ansiedad y el miedo, lo que las autoridades no sabían era que el asesino, al igual que en sus crímenes anteriores, estaba cerca de ser atrapado. Después de un periodo de actividad delictiva, la casa de Corey Steiner finalmente llegó a su fin el 13 de julio. Fue arrestado después de que la policía recibiera información clave de un testigo que lo identificó. El arresto ocurrió cuando Curry, en un giro irónico del destino, intentaba escapar de la creciente atención y la presión policial. Durante su interrogatorio mostró una sorprendente frialdad. En lugar de mostrar arrepentimiento o angustia, su confesión fue casi calculada, como si estuviera describiendo los hechos de una manera distante, como si se tratara de una historia ajena. A pesar de la claridad de su confesión, las razones detrás de sus crímenes seguían siendo ambiguas, dejando a los investigadores y psicólogos con más preguntas que respuestas. En su declaración, Steiner mencionó que las motivaciones que lo llevaron a cometer los homicidios eran complejas. Sin embargo, no presentó una justificación clara o coherente. Algunos psicólogos sugieren que su historia de la dramática pérdida de su hermano podría haber sido un factor que contribuyó a su comportamiento, pero los detalles seguían siendo vagos. A pesar de su confesión, el caso de Corey Steiner dio paso a una batalla judicial que se prolongó durante años. Durante su juicio, fue diagnosticado con trastornos mentales, lo que complicó aún más el proceso legal. El diagnóstico de esquizofrenia y otros trastornos psicológicos generó controversias sobre su responsabilidad penal, lo que llevó a una larga discusión sobre su salud mental y si estaba en pleno uso de sus facultades al momento de cometer los crímenes. Esta compleja situación legal añadió una capa de incertidumbre a un caso ya lleno de misterio. La sociedad seguía dividida entre quienes lo veían como un hombre enfermo, víctima de su propio pasado, y aquellos que creían que era simplemente un asesino frío y calculador. En 2002, Corey Steiner finalmente fue condenado a muerte por los homicidios cometidos en Josh Mine. La sentencia fue el resultado de un juicio que atrajo la atención nacional debido a la naturaleza espantosa de sus crímenes y a la complejidad de los factores que rodearon su vida. La condena, sin embargo, no cerró el caso por completo, ya que el juicio dejó al descubierto las sombras de su pasado y los dilemas sobre su salud mental. A lo largo del proceso judicial, los abogados de Steiner intentaron argumentar que su historia de abuso infantil y los trastornos mentales diagnosticados deberían ser considerados atenuantes. El trauma de su infancia, marcado por la violación y el secuestro de su hermano, así como los años de abuso físico y emocional a manos de su familia, fueron presentados como factores que contribuyeron a su comportamiento delictivo. Sin embargo, la defensa no pudo evitar que la naturaleza fría y calculadora de sus crímenes fuera lo suficientemente clara como para llevarlo a la condena. El juicio también reveló las profundas contradicciones que existían en la vida de Curry. Por un lado estaba el hombre que sufrió abuso y vivió rodeado de sufrimiento y tragedia, y por otro, el asesino despiadado que decidió tomar la vida de mujeres inocentes. El tribunal tuvo que lidiar con la cuestión de que si Curry Steiner era responsable de sus actos o si su historia personal, su salud mental y su entorno habían jugado un papel determinante. En el transcurso de los años, Steiner ha permanecido en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin, en California. Aunque la sentencia fue clara, la cuestión de su ejecución ha estado envuelta de un proceso legal complejo, con apelaciones y revisiones. Lo que parecía ser el final de su historia es,
en muchos sentidos, el inicio de una reflexión más profunda sobre la naturaleza del crimen, la responsabilidad y la salud mental. Hoy, Karl Steiner sigue siendo un caso enigmático, un hombre que, a pesar de las pruebas claras de su culpabilidad, continúa siendo objeto de debate entre aquellos que lo ven como una víctima de su propio entorno y aquellos que lo consideran uno de los asesinos más notorios de la historia de California. El caso de Karl Steiner, con sus capas de dolor, trastornos y crueldad, nos recuerda lo complejo que puede ser la mente humana y cómo, en ocasiones, la oscuridad puede ocultarse detrás de una fachada aparentemente normal. Su caso es un recordatorio de que los crímenes más oscuros a menudo se ocultan detrás de una fachada normal. Un hombre aparentemente común que vivió su vida en la sombra de un trágico pasado terminó cometiendo actos que marcaron la historia criminal de California. Sin embargo, en muchos casos el pasado y las experiencias traumáticas de un individuo pueden tener un impacto profundo en su comportamiento futuro. Es posible que, en su caso, el dolor y la pérdida lo empujaran hacia la oscuridad, o hubo factores más allá de lo que se conoce. El misterio sigue presente. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Crees que la infancia de Karl Steiner fue el principal factor en su desenlace trágico? Déjanos tus comentarios y, como siempre, recuerda suscribirte para más secretos criminales.